Buenas y aterradoras noches a todos. En el video de hoy les tenemos la primera pregunta para que puedan ganarse ese espectacular dron que vamos a regalar. Así que no se pierdan ni un segundo. Están escuchando Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Saludos, familia. Me gustaría comenzar destacando que esta experiencia es propia y sucedió hace tan solo un par de años. Cuando yo era pequeño era cuidado por mis abuelos paternos, ya que mis papás tenían que trabajar la mayor parte del día. Mi abuelo, un hombre que gustaba de leer el periódico mientras fumaba y escuchaba la radio, acostumbraba a dormir escuchando La Mano Peluda. Ahí es donde mi interés por esos temas despertó. Tiempo después, ya entrando en mi etapa de preparatoria y sin ganas de dormir temprano, me vino a la cabeza un vago recuerdo de una emisión que hablaba sobre Josué. Sí, el caso enigmático de Juan Ramón. Comencé a escucharlo alrededor de las 12 de la noche, y mientras lo escuchaba, buscaba en internet algunas cosas que me llamaban la atención sobre la llamada. Encontré en una sección de esoterismo un libro que presumía tener el mismo contenido que Josué había leído. Quizás por ignorancia de estos temas, o por experimentar, decidí comprarlo. Unos días después llamaron a mi teléfono, diciendo que el libro solicitado ya no lo tenían, pero podrían enviar uno de compensación, incluso de un valor más alto. Entonces recibí en casa el gran grimorio del Papa Honorio, el cual se convirtió en mi compañero durante un par de semanas. En ese momento la casa de mi mamá se encontraba en construcción de algunas partes, por lo cual el ambiente del piso que remodelaban me gustaba para subir a leer, ya que era oscuro, además de frío. Ahí fue cuando las cosas raras comenzaron a pasar. Una tarde, mientras yo leía en las escaleras que iban al tercer piso, una niña pequeña de no más de 8 años se asomó desde la oscuridad para después esconderse detrás de una puerta. Esa misma noche me encontraba acostado en mi habitación, viendo la televisión, cuando de pronto esa misma niña tocaba mi ventana, mientras asomaba un poco su cabeza. Cabe destacar que mi recámara está en un segundo piso y no teníamos vecinos. Por una parte, me encontraba asustado por lo que comenzaba a pasar, pero no podía dejar de leer ese libro. Un par de días después, llegó a mi casa el libro que había comprado. Sí, a pesar de haber recibido uno del proveedor. Durante esa temporada todo me hacía enojar. Incluso parecía que odiaba a todo el mundo. Faltaba clases por quedarme a leer esos libros solo en casa. Dejé de comer, dejé de salir con mis amigos. Mi novia en ese entonces decía que la veía como si quisiera hacerle daño. Cosas que por razones obvias yo no notaba. Una noche, mientras regresaba a mi casa en autobús, un niño pequeño comentó a su mamá: «Oye, mamá, ¿qué es esa cosa negra que subió con el chavo?». El niño y su mamá cambiaron de asiento y solo susurraban mientras me veían. Poco tiempo después, algunas marcas comenzaron a aparecer en mi cuerpo. Pequeños moretones, marcas similares a cuando uno hace presión, como cuando te sujetan de forma brusca. El día que terminé de leer ambos libros, no podía dormir. Tenía mucho calor y la luz me lastimaba. Recuerdo estar sentado en una esquina de mi cama viendo la oscuridad, cuando muchas voces empezaron a sonar en mi cabeza. Era como si pelearan entre ellas, pero con gritos que no podía entender. Empecé a tener mucho cansancio y sin darme cuenta me quedé dormido. Al día siguiente noté que había llegado a un punto en el que debía hacer algo. Había despertado con todo el pecho y el estómago lleno de arañazos, pero ya estaban secos, como si tuvieran al menos unos cuantos días. Esa mañana fui a despertar a mi madre. Le mostré lo que tenía, y su única respuesta fue llorar mientras decía:
Sabía que estabas mal, pero no pensé que te pudieras hacer daño. Durante un rato traté de explicarle todo lo que había pasado antes. Por suerte, ella creyó en mí. Ese día por la tarde fuimos al templo del Señor de la Misericordia, uno muy conocido en la ciudad de Puebla. Mi madre quería pedirle por mí, prender una cera. En ese momento aún se podía, ya que tiempo después ese mismo templo sufriría un incendio. Al llegar al templo, una calle antes, comenzó a dolerme mucho la cabeza, y justo en la entrada, cuando terminábamos de comprar lo que mi mamá necesitaba, se acercó una señora de edad muy avanzada. Le habló directamente a mi madre, le preguntó que si ella podía rezar por mí, que sabía que yo tenía algo y que solo quería ayudarme. La señora comenzó a rezar y a pasarme la cera por el cuerpo. Quisiera poder explicarles lo que sentía, ya que es una mezcla entre odio, desesperación. Incluso sentí miedo de agredirla. Por fortuna no pasó. Cuando la mujer terminó, le pidió a mi madre que hiciera una cruz en donde estaba guardada la imagen del Señor. Era como una caja de cristal enorme, y que después encendiera esa vela junto a él. Cabe destacar que esta mujer nunca habló conmigo, ni siquiera me veía directamente a la cara. Al salir de ahí, a escasos 5 o 10 metros, vomité de una forma horrible. Sentía que me quemaba y no podía salir del todo. Después de un rato, todo comenzó a sentirse más tranquilo, en calma. Esa misma noche mi madre recibió una llamada por parte de uno de mis tíos, hermano de mi papá, el cual había estudiado para ser sacerdote, pero por dedicarse a cuidar de mi abuelo, nunca ejerció. Le preguntó a mi mamá si estaba todo bien, ya que había tenido una sensación extraña sobre mí. Mi mamá le comentó un poco sobre lo sucedido y él le pidió que fuéramos a verlo. Luego de unos días, yo fui. Llevé los libros que tenía y le conté lo que había pasado. Él me miró molesto y solo me regañó, diciendo que hay cosas que, aunque no lo parece, son muy fáciles de lograr. No necesitan de grandes rituales ni de mucha práctica. Que hay cosas que esperan a que alguien los deje entrar para ya nunca irse. Me dijo que el demonio puede presentarse en cualquier momento, incluso con solo bromear con él. Me pidió que le dejara los libros y ya no buscara nada más sobre el tema. Mi madre jura que a pesar de que los libros están en casa de mi abuelo, en algún momento ha podido verlos en algunos lugares de la casa. Me gustaría decir que todo terminó ahí, pero no fue así. Aproximadamente un año después, mientras regresaba de mi trabajo, pasaba por el centro de la ciudad, justo enfrente de un local donde anunciaban que hacían brujería. Salió un señor mayor caminando con dificultades, mientras se apoyaba en su bastón. Me miró y en un tono burlón comentó en voz alta: «Así que estuviste dispuesto a buscarlo, pero al final te dio miedo». Sonrió. Sonrió irónicamente y murmuró: «Él nunca se irá de tu vida. Ella tomó tu mano». No sé cómo explicarles el miedo que sentí en ese momento. Hoy en día decidí llevar en mi piel un recuerdo de esa experiencia, para recordar un poco la frase que dice: que no creas en el diablo no te protegerá de él. Solo se le puede vencer si se cree en él. Gracias por leer mi relato. Espero algún día pueda escucharlo en el canal. Hola familia. Tengo algún tiempo escuchando pueblos y leyendas, y desde la primera vez que lo hice, pensé en compartir con ustedes esta historia, que a pesar de no haberla vivido yo, sino mis abuelos y mi padre, que sigue asombrándome cada que la cuentan. Soy de un pequeño y alejado municipio de Guanajuato llamado Jichú, enclavado en la Sierra Gorda de este estado.
Cabe mencionar que fuimos un pueblo minero y sede clave durante la Guerra Cristera, por lo que abundan historias de brujas, de la Llorona, carros fantasma, entre otros. Y muchas de estas apariciones en pleno siglo XXI, aún en las noches solitarias, se pueden ver y escuchar. Lo que les contaré ocurrió hace aproximadamente 40 años, en una comunidad rural llamada La Sábila, de donde es originaria mi familia paterna. Se encontraba la familia reunida en un triste momento para ellos. Mi bisabuela había fallecido. En esas comunidades, por ser muy pequeñas, y donde la mayoría son parientes, es muy común que prácticamente todos los habitantes acudan al velorio. Algunos a ayudar a cocinar para darle de comer a los familiares y amigos que vienen desde lejos. Todos con la firme intención de dar el último adiós. Ya había caído la noche cuando a lo lejos la gente comenzó a ver luces en los cerros. Y al no contar con energía eléctrica en esas tierras, se pensaba que eran personas que iban de los ranchos cercanos al velorio. Sin embargo, las luces eran muy grandes para ser simples lámparas o mecheros de petróleo. Las luces subían, bajaban, cambiaban de lugar rápidamente, lo cual comenzó a poner nerviosos a los presentes. Minutos más tarde vieron otras luces más pequeñas que venían por el camino de una comunidad cercana. Casi al instante vieron que las luces grandes o bolas de fuego se dirigieron hacia ellos y se escucharon gritos de las personas pidiendo ayuda. Era tanto el alboroto que todos los dolientes corrieron a ver qué pasaba. Dejaron completamente solo el cuerpo de la difunta, el cual se encontraba en un cuarto de adobe y techo de lámina, rodeado de las 4 velas, como entonces se acostumbraba. Las personas que estaban velando a mi bisabuela les gritaban a los que venían, preguntando qué había pasado, y aquellos contestaron que se rodaron. Es decir, algunas personas se habían caído rodando varios metros cuesta abajo por el cerro, por lo cual varios hombres se organizaron para ir a ayudarlos. En ese momento, una de mis tías, al ver que todos estaban ahí, gritó: ¿Quién se quedó con el cuerpo?, refiriéndose al cuerpo de mi difunta bisabuela. Todos corrieron de regreso al cuarto y vieron con sorpresa que el cuerpo de mi bisabuela, el cual velaban envuelto en una cobija, estaba justo en el marco de la puerta. La mitad del cuerpo estaba dentro del cuarto y la mitad casi afuera en el patio. Horrorizados, todos se santiguaron y regresaron el cuerpo a la mesa donde la tenían colocada. Luego de ponerse a rezar, acordaron hacer guardias para no dejar solo el cuerpo para que el diablo no intentara nuevamente llevárselo. Posteriormente, se supo que una de las personas accidentadas lamentablemente había fallecido por las lesiones. La gente comenzó a decir que habían sido las brujas quienes provocaron el accidente, pues cuando se dirigían hacia allá las bolas de fuego, los atacaron y cegaron su camino. También hubo personas que dijeron que al dirigirse al lugar del velorio, escuchaban por el camino entre los arbustos gruñidos de cerdo, pero pensaron que eran animales de crianza de la familia, cuando en realidad no tenían ese tipo de animales. Aún así, a la fecha, en los velorios que se siguen haciendo en las casas de los difuntos o de familiares, se procura nunca dejar solo el cuerpo del muerto en ningún momento. Si alguien de ustedes sabe de sucesos así, por favor dejen sus anécdotas en los comentarios. Gracias por leerme. Hola familia, espero que se encuentren muy bien. No sé cómo relatar todo esto. Hoy es el aniversario del fallecimiento de mi abuela y quiero contarles sobre quién fue en su vida su pareja, mi abuelo. Mi mamá desde muy pequeña sufrió maltratos de parte de su padre. Él era muy malvado, en todo sentido. Mi mamá, una noche que iba llegando tarde a su casa, vio a mi abuelo parado a lo lejos. Este le gritó por su nombre muy enfadado,
¡Laura! Mi madre se apresuró en subir el cerro, pero al acercarse se dio cuenta de que no había nadie. Siguió caminando y mi abuelo estaba sentado en casa, cenando. Mi abuelo siempre golpeaba a mi abuela. La trataba muy mal. En un día de discusión con mi abuela, ella estando embarazada, la maldijo. Le dijo: «Te maldigo a ti y a esa cría que llevas dentro». Al poco tiempo, mi abuela enfermó y perdió al bebé que esperaba. Una de mis tías, quien fue muy cercana a mi abuela por ser la menor, un día tuvo una fuerte discusión con mi abuelo, y por la noche algo interrumpió su sueño. Era un perro, negro, muy grande, de ojos rojos, y al lado de este se encontraba la silueta de mi abuelo. Hoy recuerdo esto en el aniversario de mi abuela, porque tiempo antes de saber que ella estaba enferma de cáncer, él la maldijo nuevamente. Le dijo: «Te veré morir revolcándote de dolor». Así falleció mi abuela. ¿Alguien me explica por qué cada maldición que hace se cumple? No solo le hizo maldiciones a mi abuela, sino también a otras personas. Y pasaron. Cuando él pasa por nuestro lado, podemos sentir un gran escalofrío en todo el cuerpo. Además, se les aparece a mis tías, sin estar realmente ahí. Mi abuela, cuando aún estaba viva, le contó a mi hermana que por las noches, al abrazar a mi abuelo, sentía que abrazaba a una bestia, muy peluda, con garras. Lo que les voy a contar no me pasó a mí. Es una historia familiar de la cual todos mis familiares hablan. Esto le pasó a mi abuelo por parte de padre hace muchos años. Yo no existía. Mi padre era adolescente al igual que mis tíos, y la historia la supe por ellos y por mi abuela. Según cuentan, la infancia de ellos no fue muy buena. El problema era mi abuelo. Él era un hombre alcohólico y cuando se ponía así, era una muy mala persona. Golpeaba a mi abuela, y si mi padre y mis tíos querían defenderla, también los golpeaba a ellos. Muchos años aguantaron eso, y hasta pensaron irse, ya que mi abuela era de otra provincia y tenía familia allá. Resulta que un día de esos en los que él se ponía agresivo, se quedó bebiendo hasta la medianoche. Cabe resaltar que a pesar de beber mucho se mantenía bastante lúcido. Esa noche se estaba por ir a dormir, y para llegar a la habitación tenía que caminar por un pasillo que daba a la cocina. Cuando pasó por ahí, le pareció escuchar un ruido en la cocina. Entró y se quedó esperando a ver si veía o escuchaba algo de nuevo. Pero no escuchó nada. La cocina tenía una puerta que daba al patio lateral de la casa. La puerta tenía una ventana de esas que tienen un vidrio que se ve borroso. Él se asomó afuera. No vio nada, así que se fue a dormir. Mi abuelo es una persona que se despierta muy temprano, a las 6 de la mañana siempre. Así que él era el primero que se levantaba. Se puso sus chanclas, fue al baño a lavarse la cara y luego a la cocina a calentar agua para el desayuno. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuchó 2 golpes en la puerta, y luego como si la rasguñaran. Cuando volteó, le pareció ver una sombra que pasó muy rápido del otro lado del cristal borroso. Esto lo tomó por sorpresa. Pensó que era algún ladrón que estaba robando algo del patio, así que tomó un palo que tenía en la cocina. Cuando se estaba acercando a la puerta, volvió a escuchar los 2 golpes, el rasguño, pero esta vez podía ver cómo una sombra se acercaba a la ventana. Tomó valor y abrió la puerta. Lo que vio lo marcó para siempre. Según él, lo que estaba afuera era el diablo. Tenía la piel muy oscura, 2 cuernos de cabra.
los ojos rojos, y era muy alto. Mi abuelo, por el miedo, retrocedió. Corrió hasta dentro de la cocina y se cayó. Ahí fue cuando esa cosa lo miró fijo, y riéndose le dijo que siguiera así, que estaba esperando con ansias el día que se lo pudiera llevar, ya que tiene muchas cosas preparadas para él. Mi abuelo empezó a gritar y esa cosa se desvaneció. Mi abuela, al escuchar los gritos, fue a la cocina con mi padre y mis tíos. Lo vieron en el suelo. Dijeron que nunca lo habían visto así, que en su mirada mostraba el miedo que sentía. Luego de eso todo cambió. Él pasó de ser una mala persona, agresiva y alcohólica, a ser alguien completamente diferente. Comenzó a ir a la iglesia muy seguido, siendo que antes nunca había ido. Dejó el alcohol y se volvió muy bueno con su mujer e hijos. Él estuvo muchos años sin decirles lo que pasó, hasta que un día se lo contó llorando a mi abuela y pudieron entender el cambio tan brusco que dio su personalidad. Todo por el miedo a que el diablo se lo lleve. Esto me lo contaron a mí y a varios de mis hermanos. El día de hoy, él es muy bueno conmigo y con mi familia. Honestamente, me cuesta creer que antes era esa mala persona que nos cuentan. Esta historia es real. Espero que les haya gustado. Para los valientes que han llegado al final, va la pregunta 1 de 3. ¿Cuál es el relato más extenso de Pueblos y Leyendas? Anímense a participar. Recuerden que son 3 preguntas, una por semana, y después deberán publicar sus respuestas en el grupo de Facebook de esta gran familia. El enlace aparece en la descripción de este video. Por hoy es todo. Los esperamos la madrugada del próximo lunes. Descansen y no olviden cerrar la puerta.